Muy buenas a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy me voy a permitir conversar con ustedes algo que me gusta mucho, como es la biomecánica, y en esta oportunidad es la valoración postural antes de prescribir el ejercicio. Es muy importante que los médicos que estamos en este hermoso trabajo que es prescribir el ejercicio como parte de nuestro hacer, em, tengamos en cuenta eso. Y los otros profesionales en salud, como lo es los terapeutas físicos y los compañeros también de educación física, que yo sé que conocen mucho del tema, es importante que lo tomemos en cuenta. Para nosotros los médicos, ya sea médico general, ya sea médicos especialistas en otra rama, a veces estamos solo acostumbrados a valorar el corazón, los pulmones, hacer una palpación del abdomen, hacer fondo de ojos y demás, todo lo que nos compete hacer como médicos, pero hay una parte que quiero compartir con ustedes hoy, que es el defecto postural, que a veces solo ha llegado a nuestro lenguaje como igual a decir pie plano, pero realmente la postura implica más que eso. Y podemos decir que esto que voy a compartir con ustedes es importante porque muchos de estos defectos posturales pueden hacer que nuestro paciente no pueda completar las sesiones si nosotros no tomamos en cuenta estas alteraciones que en ellos se dan. Hay muchas definiciones de lo que es el defecto postural, pero en última instancia lo que quiero que ustedes entiendan es que es todo un componente que va desde el sistema nervioso central, el periférico, y el insumo que nosotros usamos para prescribir el ejercicio, que es el músculo asociado al hueso, a los tendones, a los ligamentos, a las articulaciones. De ahí que tenemos que tenerlo en cuenta. Una buena postura, por estos autores decía, es aquello que en algunas personas 50 y 50% de lo estético y lo mecánico, pero para nosotros, los que trabajamos en detectar defectos posturales, la importancia es más mecánica, ya que sabemos que alguna alteración de esta va a provocar una sobrecarga, tanto a nivel axial como lo de la columna, como a nivel de las extremidades, llámese en esto hombros, caderas, rodillas o lo del pie. De manera que lo que se tiene o lo que se quiere es minimizar con el conocimiento que tengamos esta repercusión de una alteración en la postura que se va a ver exacerbada y se va a ver manifiesta como dolor cuando nosotros hacemos ejercicio. Si no es que antes ya esta persona ya va a tener dolor incluso al solo hacer actividades de la vida diaria o al hacer actividad física, ya sea en su hogar, en su trabajo, cuando se traslada de un sitio a otro o cuando hace algo recreativo. Entonces tenemos nosotros los que trabajamos en salud, pensar en este elemento músculo-esquelético que los que además usamos el ejercicio como tratamiento tenemos que tomarlo en cuenta. Desde el punto de vista de la valoración, una posición estática no va a permitir ver así rápidamente algún defecto que haya a nivel postural. Es cuando ponemos a mover al paciente que podemos detectar estas alteraciones y tenerlas en cuenta a la hora de que el paciente va a hacer ejercicio para saber derivarlo, quién nos puede ayudar a manejar a estos pacientes. Si nos quedamos, como decía anteriormente, con solo la postura estática, eso quedamos muy cortos porque realmente en ese momento prácticamente son los ligamentos y los huesos los que están actuando, los músculos no están con mucha participación, de manera que es cuando ponemos a movilizar a esta persona que nos damos cuenta. Entonces ahí es de lo que tenemos que aprender, bueno, cuáles son los puntos donde yo tengo que fijarme para saber si alguna alteración postural existe en esta persona que me vaya a repercutir
a la hora de prescribir el ejercicio. Entonces es ahí donde la valoración que nosotros proponemos, la osteomusculoesquelética y la neuromotora, juega un papel muy importante, buscando alteraciones en cualquiera de estos segmentos corporales, pero también incluyendo lo que es lo neuromotor, más ahora en que es la intervención nuestra a través de plataformas Zoom, que lo que se hace es el movimiento traducido para algunos como cardiobaile o ejercicio aeróbico, como ustedes quieran llamarlo o entenderlo también, donde tenemos que asegurarnos que esta persona, este paciente, no vaya a tener un accidente al realizar el movimiento si nosotros no tuvimos el cuidado de hacer una valoración neuromotora mínima, y eso es lo que nosotros también queremos proponerles a ustedes. Voy a hablarles un poquitico de lo que son los planos corporales para entender esto del defecto postural. Los planos corporales se dividen en sagital, la mitad del cuerpo, derecho e izquierdo, el plano transversal o frontal, podríamos decir, de atrás, adelante y atrás, y el plano transverso, que es partiéndolo a uno a la mitad. Allí es donde se encuentran la mayor parte de alteraciones. Vamos a encontrar en los planos, si entendemos el cuerpo humano como eso, a nivel de la columna, que las curvas tienen que estar lo más normal posibles a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla y a nivel de los pies, porque todas esas alteraciones van a repercutir a la hora que yo, además de hacer actividades de la vida diaria, las comunes y corrientes, la actividad física como tal o el ejercicio físico. Entonces, en el plano sagital, alteraciones a nivel de la pelvis. Si yo tengo un aumento de la lordosis o pérdida de la lordosis, que eso va a repercutir, si, dependiendo cómo se posicione mi pelvis, el por lo menos detectar cuando yo veo estas alteraciones a nivel de la columna y preguntar si el paciente tiene alguna molestia o dolor de tipo ortopédico, si hay algún dolor a nivel muscular, y a nosotros como clínicos es que nos corresponde hacer esa relación del dolor con esa alteración que estamos encontrando. Además, para trascender mucho más es, si encuentro que hay dolor y si encuentro una alteración, yo tengo que tener el cuidado, la precaución con este paciente cuando lo voy a poner en una banda, cuando lo voy a poner en una elíptica, cuando lo voy a poner en un cicloergómetro de brazos, cuando lo voy a poner en hacer este cardio baile, tomar en consideración esto para no exacerbar más el dolor que ya sabemos que va a repercutir en que yo deje de hacer el ejercicio. Hay posturas, y menciono los síndromes cruzados de Handa, que yo sé que en el lenguaje nuestro de fisiatría y terapia física lo conocemos mucho, porque a veces uno ve gente con estas posturas, pero cuando ya uno le dice, puede colocarse mejor o lo pone a caminar, uno ve que puede corregirlo. Entonces es allí la intervención nuestra, porque puede ser que esto no le esté provocando dolor o sí le esté provocando dolor, que no sea necesario una medicación, una infiltración, sino un plan concomitantemente con el ejercicio, un plan terapéutico para mejorar su condición muscular y de esa manera disminuir el riesgo de que a consecuencia de toda esta postura tan inadecuada vaya a presentar dolor. Alteraciones a nivel de rodilla, como dije, tanto del plano sagital como frontal. El preguntar si hay dolor, puede ser que el paciente no tenga dolor o puede ser que ya el paciente tenga dolor. Yo creo que aquí lo que importa es saber si hay dolor o no, porque el paciente puede seguir así toda la vida. Si no hay dolor, no le va a interesar que le ponga uno una plantilla, nada. El problema es que si tenga dolor, y el problema es tomarlo en cuenta porque este tipo de alteración va a provocar, cuando el paciente haga ejercicio, va a provocar dolor. Entonces, si lo tiene ya es de mucho riesgo, y si no lo tiene ya hay que ver de qué manera se interviene o tomarlo en cuenta si presentara dolor y saber por qué es que está presentando el dolor. Ustedes no me digan que un pie de este tipo no va a provocar dolor, pero hay algunos que no tienen en sus actividades de la vida diaria, en su actividad física corriente, pero cuando ya empiezan a hacer ejercicio, cuando ya yo los pongo a caminar y de que logren un moderado
en la escala de Bohr, ahí sí ya empieza el dolor. Y mínimo yo tengo que saber por qué es que está doliendo. Igual si es un pie cabos, muy severo como este de Charcot, más o menos como este de una neuropatía que no está tan severa, o como lo que tenemos muchos de nosotros, pero que nos empieza a doler cuando ya hacemos ejercicio como tal. Igual alteraciones a nivel del plano frontal en los pies, alteración en el plano sagital, varos, valgus, que pueden repercutir ya a esto. Puede ser que no duela ahí, lo que duela son las rodillas. Entonces tengo que también saber interpretar. Si tiene dolor en rodillas, si encuentro eso, tengo que intervenir. Si no tiene dolor, pero cuando ya empieza a hacer ejercicio, tiene dolor de rodilla, ya tengo que saber yo que es por eso y ya tengo que intervenir. Durante las fases de la marcha, que yo los veo caminar, bueno, si le encuentro alguna alteración, yo sé que para nosotros los fisiatras es muy fácil, para el terapeuta físico es muy fácil, para el educador físico probablemente que también, tal vez para los demás profesionales no. Pero bueno, por lo menos si se ve alguna alteración en la marcha, el médico tiene la obligación de descartar si hay alguna alteración neurológica central o periférica que hace que este paciente camine de manera inadecuada en el patrón normal de marcha y ponerlo de puntillas y de talones. Ya ahí uno saca un montón de defectos que son a consecuencia de una lesión neurológica periférica, por ejemplo. Pero también aquí esto es muy muscular, esto para los terapeutas físicos y para los educadores físicos. Cualquier dolor a nivel de cadera o lumbar que refiere el paciente y yo no le encuentro nada, no le encuentro ninguna curva, ninguna escoliosis, ni ningún acortamiento, esta prueba nos permite ver la alteración que hay a nivel de los músculos aductores y del glúteo medio. Entonces, ahí este paciente no necesita una medicación o una infiltración. Este paciente lo que necesita es un plan de tratamiento que mejore esa condición de ese aductor y ese glúteo medio. Es allí donde tenemos que intervenir porque va a ser una persona que va a estar con dolor siempre y eso lo tenemos que minimizar. A nivel escapulohumeral, muchos me dirán, bueno, sí, ahí el movimiento en el plano sagital, flexión y extensión, el movimiento del plano frontal. ¿Por qué? Porque la simple marcha, esa alternancia que hacemos brazo-pierna es muy importante a la hora de hacer la caminata, a la hora de ir rápido, de hacer trote, de hacer carrera, pero también a la hora de agarrarme yo de una elíptica, de agarrarme de una banda, de agarrar un cicloergómetro de brazos, de poner, colocar la bicicleta estacionaria. Si yo no me doy cuenta que ese usuario tiene una lesión escapulohumeral, que se da mucho en los pacientes que han operado del corazón o que le han colocado marcapasos, qué mal que estando en un programa de ejercicio tengamos que limitarnos el ejercicio aeróbico, los ejercicios de fortalecimiento, de estiramiento, o que ni siquiera el paciente lo haga porque se nos ha pasado una lesión a nivel escapulohumeral o una alteración postural de esa escápula y de ese húmero. ¿Por qué? Porque de estos pacientes que nosotros recibimos, las comorbilidades que ya ustedes ven ahí, obesidad, diabetes y sedentarismo, van a ser las que promuevan la sarcopenia. Si yo tengo esas alteraciones a nivel del hombro, a nivel de la columna, a nivel de cadera, rodilla, pies, y tras de eso pierdo ese músculo, ya sea músculo tónico o fásico, que es el que me sostiene, imagínense cómo se va a provocar dolor y molestia en ellos, en este grupo de pacientes que nos llegan a nosotros, tomando en cuenta esto. Si solo el hecho de caminar de un paseo lento a un paseo rápido ya aumenta tanto el peso mío sobre esas articulaciones, imagínense lo que es tratar de llevarlo a un ejercicio moderado. Y si nosotros imprudentemente, que yo espero que no ocurra después de todo lo que ustedes han aprendido con todas las conferencias, de no hacer una buena prescripción del ejercicio y seguir el principio de lo poco a lo mucho y sin ponerlo a caminar al paciente de una vez 1 hora para que esos pies pronados le duelan más, con solo tener este conocimiento uno puede ver cómo estas alteraciones posturales pueden llevar a exacerbar, a provocar dolor en el paciente y que el paciente deje de hacer ejercicio porque no le va a interesar hacerlo. Espero que esto les sirva. Muchísimas gracias por haberme escuchado
y ahí les dejo la conferencia.